Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Más Conocimiento de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. Hoy conversaremos con la profesora María Fernanda Vázquez, doctora en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y profesora asociada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad. Acompáñenos a conversar con María Fernanda. Hola María Fernanda, ¿qué tal? Hola Iván, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos en la facultad. No, de nada. ¿No? Gracias a ti por invitarnos a esta conversación. Sí, bueno, esta es una conversación que estamos realizando como dirección de investigación junto con Campus TV, con los diferentes investigadores de la Universidad de Talca de los distintos ámbitos, del derecho, de la biología, de la química, de la salud, etc. Y bueno, en esta oportunidad queremos conversar contigo sobre el ámbito general de tu línea de trabajo, como es el arbitraje comercial, y en una segunda etapa sobre el anillo de investigación. ¿Okay? Entonces, y por otro lado, recordarte que esta es una entrevista que vamos a difundir a través de Campus TV y por lo tanto va a llegar a la comunidad. Y es posible que yo en algún momento te interrumpa si el tema es muy técnico para explicarlo. ¿Okay? Perfecto. Entonces, partamos de algo inicial, como sería definir, decirnos en qué consiste el arbitraje comercial, y entiendo que hay tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Claro. El arbitraje es en realidad una institución bien compleja. Si uno pudiera simplificarla, uno tendría que decir que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, así como las personas pueden acudir a la justicia ordinaria, tribunales establecidos por el Estado para que puedan resolver sus conflictos. El arbitraje es una vía extraordinaria, más allá de lo establecido por el Estado, a la que los particulares de común acuerdo pueden arribar, pueden llevar sus conflictos para que un tercero pueda resolverlo en determinadas condiciones. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es fundamentalmente que las partes tienen a una persona en la que confían, tienen a esta persona que tiene determinados atributos, determinadas capacidades, expertos en determinadas materias, se confían. Disculpe que interrumpa, pero ese árbitro lo determina una corte. ¿Quién busca el árbitro? Normalmente son las mismas partes las que nombran al árbitro, a las que se ponen de acuerdo y dicen: vamos a decir que el señor Iván Palomo nos va a arbitrar este caso porque él es experto en esta materia. Y el señor Iván Palomo, ¿y eso queda constancia en un contrato? ¿Dónde? En un contrato. Sí, el arbitraje también es una parte contractual y una parte procedimental. Es una parte privada, por así decir, y una parte pública. Entonces, por eso es complejo, porque tiene una mixtura de instituciones jurídicas que se relacionan entre ellas. Y bueno, también puede, si las partes no se ponen de acuerdo, pueden ir a un tribunal estatal, un tribunal ordinario, para que nombre un árbitro. No hay lista de ningún tipo, por tanto el juez va a decir: vamos a nombrar a este árbitro porque es experto en esta materia. Normalmente sigue ese criterio, un poco la lógica. O bien pueden nombrar a una institución, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Santiago, que tiene un centro de arbitraje y mediación, para que ese centro nombre al árbitro. Básicamente, entonces, el árbitro va a definir un conflicto, al igual como lo hace un juez estatal, pero con reglas que las propias partes pueden establecer, o con reglas de la institución arbitral, un reglamento específico, con cierta fisonomía particular. Y esto tiene ventaja y tiene la desventaja también del costo, que es una justicia privada, es una justicia pagada. Y las partes muchas veces piensan de que ese costo que pueden pagar en realidad es beneficioso porque el tiempo es menor. En la justicia estatal, por ejemplo, pueden demorar varios años tramitando un litigio, y en la justicia arbitral está delimitado a muy poco tiempo, 6 meses, 1 año. Entonces hay un costo económico que se paga, pero que se entiende que es más beneficioso que el tiempo que eventualmente podrían esperar frente a tribunales ordinarios. Y así hay una serie de diferencias entre uno y otro. ¿Y qué tipo de conflictos se llevan a arbitraje? Sí, esa es una pregunta separar un terreno, un fondo. Es súper importante. Lo que se puede llevar a arbitraje son ciertas materias.
fundamentalmente donde las partes tengan autonomía de voluntad, donde tengan libertad de disposición. Me explico. Materias que están regidas por componentes de orden público, por ejemplo, donde hay una preocupación estatal más allá de lo privado, entonces esas materias no se pueden llevar a arbitraje. Por ejemplo, materias penales no se pueden llevar a arbitraje porque hay componente público muy fuerte. En cambio, en materias de división de parcelas, de separación de bienes conyugales, en fin, una serie de otras materias, de herencia, por ejemplo, de sociedades fundamentalmente, una serie de materias de índole privado normalmente se llevan a arbitraje. De hecho, en Chile hay un elenco de materias dispuestas por la ley que tienen que obligatoriamente llevarse a arbitraje. Esto es discutible desde un punto de vista doctrinal porque se entiende de que esa norma es inconstitucional, es decir, las partes están obligadas a pagar por la justicia de determinados casos. ¿Y de qué orden, disculpa, existe ese árbitro va a recibir un cierto porcentaje del monto total que se está...? Normalmente sí, no lo establece la ley, pero en la práctica es regular que el árbitro vaya a cobrar un porcentaje de la disputa, o sea que el costo sea más o menos ese, por su trabajo en definitiva. ¿Y ese árbitro siempre es un abogado? ¿O no, hay árbitros que no son abogados? Claro, hay árbitros de diferente naturaleza. Hay básicamente 3 tipos de arbitraje en Chile. Arbitraje de derecho, donde tiene que ser un abogado, porque resuelve y procede conforme a la ley. Árbitros que son arbitradores, que resuelven según la sana crítica. Y esos árbitros perfectamente pueden ser ingeniero, agrónomo, tecnólogo, diferentes profesiones. Normalmente son abogados también, pero existe una amplia posibilidad de que el experto en la materia zanje el conflicto. Y árbitros mixtos, árbitros que también deben ser abogados porque tienen una libertad procedimental, pero en la resolución tienen que respetar firmemente lo que señala la ley. Entonces hay distintos tipos de posibilidades para que se pueda arbitrar el conflicto. María Fernanda, entiendo que existe una ley de arbitraje comercial internacional. ¿Qué beneficios, qué implicancias tiene para, en este caso, los chilenos, para el país? Sí, la ley de arbitraje comercial internacional se promulgó y publicó en el año 2004, es la ley 19.971. Fue una ley tremendamente beneficiosa. Chile, en materia arbitral, tiene normativa que está rezagada al año 1855, 1875, por nombrar algunos años en que tuvo una configuración especial el arbitraje. Y esa es la norma que actualmente rige el arbitraje doméstico, muy anacrónica, pero todavía sirve y por tanto no se ha modificado. Hace algún tiempo el Ministerio de Justicia emprendió un proyecto de ley del que participé yo para modificar esa normativa, pero todavía no se convierte en ley de la República. Y en cambio en materia internacional había una necesidad concreta. Chile no tenía fórmulas para resolver conflictos de comercio internacional, por tanto había una debilidad intrínseca que perjudicaba el comercio exterior. Entonces hay una dicotomía, porque Chile se había abierto al comercio exterior desde la década del 80, fundamentalmente los 90, pero no tenía una ley de arbitraje comercial internacional, lo que provocaba que muchos países no quisieran comerciar con Chile. Entonces, este proyecto de ley que impulsó el Colegio de Abogados, la Cámara de Comercio, tuvo una tramitación extremadamente rápida en el Congreso, o sea, dado el interés. Y lo que hizo el Congreso fue, y esta iniciativa que fue también del presidente de la República, fue tomar la ley modelo UNCITRAL, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y adaptarla seguramente. Básicamente la copió íntegramente porque es una ley homogénea que existe en la mayoría de los países del mundo, para que este tránsito de Chile en el arbitraje internacional fuera más expedito. Y eso se hizo entonces en este año, en 2004, luego de pocos meses de tramitación de la ley, se aprobó la ley, básicamente la que se había presentado en el proyecto del mensaje legislativo, y desde esa fecha hasta ahora, o sea, ya se cumplieron 10 años, el año que recién pasó, se han llevado a cabo en Chile una serie de ventajas asociadas a esa promulgación y publicación de ley.
Chile ha crecido más económicamente, ha dado más confianza, se ha convertido también en sede de arbitrajes comerciales internacionales, lo que es tremendamente relevante para el país en cuanto a su crecimiento económico. Muchas veces la gente tal vez no sabe cómo influye un determinado proyecto legislativo justamente en cómo el incremento económico se fortalece. Y esa es una ley que ayudó directamente se nota a que Chile se fortaleciera como economía a nivel mundial por la seriedad de todo su sistema de comercio internacional. Y el arbitraje es un elemento central dentro de eso, porque hay árbitros mejor preparados ahora, las universidades están enseñando más sobre esto. Hay también una arquitectura que se ha establecido en base al arbitraje comercial internacional y por tanto hay un desarrollo pujante más complejo, más completo también, de todo lo que significa el comercio mercantil internacional o lo que es lo mismo negocios internacionales, que Chile es tremendamente impulsor desde hace varios años ya. Aparece otro concepto dentro del ámbito de tu expertise, el derecho societario. Primero, ¿qué se entiende por derecho societario? El derecho societario viene de las sociedades. Sociedades como contratos, están definidas así en el Código Civil, un contrato en que dos o más personas establecen poner algo en común con el objeto de que luego se repartan las utilidades de ese marco. Normalmente las sociedades pueden ser civiles o comerciales. Okay. Tiene que ver con las sociedades que se forman. Las sociedades, exactamente. Tiene una configuración, al igual que el arbitraje, contractual, para que se note la similitud. Son contratos, pero que luego se transforman en otro escenario, porque en realidad cuando uno analiza la sociedad no la ve solamente como un contrato, sino que la ve fundamentalmente como una organización que también, al igual que el arbitraje, influye en el crecimiento económico del país, porque a medida de que se realizan negocios, los sujetos que actualmente los realizan son fundamentalmente las sociedades. ¿Y las sociedades son civiles o comerciales? ¿Este derecho ha tenido alguna progresión en el tiempo? ¿Se ha modernizado? Sí. Las sociedades como contrato yo diría que es una de las ramas jurídicas del derecho que más modificaciones ha tenido. Y esto se explica fundamentalmente por la necesidad económica. En la medida de que Chile va creciendo, se va dando cuenta que tiene otros intereses. Por ejemplo, la mayoría de los contratos de arrendamiento, compraventa, se mantienen como tales desde la creación en el Código Civil. El arrendamiento tiene algunas normas adicionales, pero no hay grandes avances, porque son contratos estancos. El contrato societario, en cambio, es completamente dinámico. Tiene que estar muy pendiente de las necesidades internacionales para que pueda adaptarse a estas necesidades. Entonces, todo lo que implica un gobierno corporativo, por ejemplo, cómo se toman las decisiones, todas las normas de ética que están relacionadas con esta materia, todas las normas que están relacionadas con la electronificación, las normas que están relacionadas con el capital social, qué se puede aportar y qué no, elementos internacionales. Todos esos elementos se han tomado por el derecho societario para que pueda funcionar mejor la economía del país, porque en definitiva la sociedad es un instrumento de movilidad de la economía general, de la economía global. Otro punto importante, por ejemplo, es una discusión que se dio hace mucho tiempo sobre si las sociedades podían ser unipersonales o no, lo que podría ser un contrasentido. Pero en Chile se creó la empresa individual de responsabilidad limitada en el año 2003 y la sociedad por acciones, que también puede ser unipersonal, en el año 2009. Entonces eso más o menos va graficando cómo son los avances societarios y cómo una persona puede constituir actualmente una sociedad que puede operar en el ámbito jurídico y económico perfectamente, con determinadas regulaciones y determinadas consecuencias. Otra discusión que se daba fuertemente y que se legisló recién en el año 2013 es si la sociedad podía ser constituida por medios electrónicos. La sociedad en un día, por ejemplo, esto que fue un impulso que dio el gobierno del presidente pasado, presidente Piñera, y que las sociedades actualmente se pueden hacer electrónicamente, en un día. Un proceso muy rápido. Claro, entonces si uno toma en cuenta que una persona puede constituir la sociedad y lo puede hacer por computadora, o sea, el avance que tiene el contrato contractual es enorme. Lejos de cualquier otro contrato que uno pudiera revisar
es el más dinámico que ha existido legislativamente en Chile, por lo menos. Entonces tiene muchos avances, hay muchas aristas que se pueden investigar, porque hay contradicciones, hay instituciones jurídicas que hay que tomar en consideración para que la normativa esté bien hecha, no tenga problemas, si hay algo que hay que mejorar, tiene que mejorarse, en fin, muchos temas nacen desde allí. Entonces ha sido importante investigar también esa materia. María Fernanda, realizaremos una breve pausa para luego seguir conversando con la doctora María Fernanda Vázquez sobre sus proyectos de investigación y particularmente sobre un anillo de investigación que ya pronto explicaremos. Espérenos, ya volvemos.